Amigos de Liga Deportiva Postobón, bienvenidos a una nueva emisión del programa Ligados que emitimos a través de nuestro Facebook Live de Liga Deportiva Postobón. Hoy tenemos como invitado a Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, que nos va a estar acompañando durante este rato hablando un poco de la actualidad del deporte, lo que se viene para todo el deporte colombiano y un poco también de la vida del personaje como tal. Mi compañero de fórmula esta noche, David León, en la ciudad de Fusagasugá, nos acompaña también en el programa Ligados, pero vamos a empezar con el saludo al invitado. Don Baltasar Medina, muy buenas noches, bienvenido a Ligados. Bueno, David, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí con ustedes para hablar un rato de deporte. David, Don buenas noches, bienvenido. Buenas noches, David, don Baltasar. Muchas gracias por haber atendido el llamado, por acompañarnos esta noche acá en Ligados, que como lo decía David, es un espacio que busca precisamente unir a los personajes del deporte con los aficionados. Don Baltasar, entrando en materia, ¿cómo marcha el deporte en esta época de aislamiento? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, David, digamos que el deporte no está marchando. El deporte está quieto, las organizaciones seguimos marchando, pero desafortunadamente pues todavía nuestros deportistas están cumpliendo con la cuarentena, con la expectativa de volver muy pronto a sus prácticas, pero indudablemente en este momento para nosotros lo inmediato y lo prioritario es proteger la salud de los atletas y por esta razón, mientras no existan condiciones y mientras no tengamos la debida autorización del Ministerio de Salud, pues desde luego no expondremos a los atletas a ningún riesgo. Sin embargo, en la parte administrativa, pues desde luego desde el Comité Olímpico Colombiano seguimos trabajando, haciendo nuestro trabajo desde la casa, atendiendo todos los temas de la gestión en lo que tiene que ver con la parte administrativa, con la preparación de los eventos próximos que tenemos y como les decía al principio, con la expectativa de que muy pronto podamos reiniciar nuestras actividades. ¿Cómo recibieron, don Baltasar, esa cancelación de los Olímpicos para el próximo año? ¿Cómo recibieron ustedes la noticia dentro del Comité Olímpico? Porque hemos hablado con algunos deportistas y si bien apoyan la determinación que se tomó, digamos que muchos se lamentan el tema de preparación que ya se venía adelantado. Indudablemente para nosotros fue una gran decepción, por decirlo de alguna manera, no tanto el aplazamiento de los Juegos, sino la suspensión del proceso clasificatorio para el cual nos veníamos preparando. Cuando a nosotros nos dieron la orden de suspender todas las actividades deportivas, estábamos a puertas de participar en un campeonato panamericano clasificatorio de boxeo, en otro Panamericano Iberoamericano clasificatorio en pesas para Juegos Olímpicos y teníamos un calendario de eventos ya muy anunciado por las federaciones internacionales, desde luego con la expectativa de obtener un buen número de cupos para el país. De manera que esto nos generó un desconcierto muy grande ya posteriormente el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, al menos para mí, era una noticia esperada, porque si bien es cierto, para muchos pareciera como que tanto el Comité Olímpico Internacional como el comité organizador se demoraron en tomar la decisión, pues es indudable que ellos con esto lo que estaban era dándose el último minuto del plazo prudencial para anunciarlo, pero finalmente todos nos enteramos pues del aplazamiento de una manera responsable porque mientras no estén garantizadas las condiciones para la participación sin riesgo de contagio, pues desde luego no es prudente realizar los Juegos Olímpicos. En este sentido, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha sido muy reiterativo y muy insistente en los últimos días, hablando de que lo prioritario es la salud de los atletas e incluso uno de los miembros del comité organizador de los Juegos ya advirtió que si para ese entonces, para julio del año entrante, no existía la vacuna para proteger a los atletas de cualquier riesgo, no tendrían ningún inconveniente en cancelar los Juegos, que sería algo, pues, yo diría, la peor de las noticias para el deporte olímpico.
Precisamente eso, don Baltasar, lo que estaba haciendo usted referencia, se habla desde algunos sectores que si no existe la vacuna de aquí a allá difícilmente se logren realizar. Usted ve ya muy complejo que se haga un nuevo aplazamiento para los Juegos Olímpicos en caso de no tener una vacuna de aquí al otro año. Sí, no, sí, para el otro año no están esas condiciones. Ya el Comité Olímpico Internacional advirtió que los Juegos no se realizarían porque desde luego se tiene que respetar no solamente la fecha de París 2024 para no atropellar mucho ese calendario, sino que también hay que tener consideración con los calendarios de los eventos de las organizaciones deportivas continentales y regionales y desde luego con los campeonatos de las federaciones internacionales. Si llegara de pronto a darse esa noticia de que no hay vacuna, de que se aplazan, pues todos conocemos los efectos que tendrían para los deportistas, que se preparan durante 4 años, en este caso 5 años, para unas justas de estas, pero ¿qué consecuencias tendría para una organización como el Comité Olímpico Colombiano? Bueno, pues yo diría que las consecuencias más que para el Comité Olímpico Colombiano serían las afectaciones para los atletas, porque para nosotros, pues desde luego la inversión de unos recursos en un objetivo que no se cumplió o en un propósito que no se dio, pero para los atletas una gran frustración. De un lado, para aquellos atletas que tienen en Tokio 2020 programada su despedida como atletas de alto rendimiento, como el caso de Katherine Ibargüen, por ejemplo, y también para quienes ya vieron en esos Juegos el sueño, realizado el sueño de toda su vida de participar por primera vez en unos Juegos Olímpicos que tampoco lo podrían hacer. Yo no quiero pensar en esas cosas, sigo siendo muy optimista, confío en, digamos, los esfuerzos que viene haciendo la ciencia para descubrir esa vacuna. Ya hay noticias muy alentadoras de, digamos, de descubrimientos que han hecho de algunas sustancias que podrían neutralizar el virus, de manera que confiemos en que todo esto va a ser positivo y que finalmente sí vamos a tener la vacuna o la sustancia para proteger a los alumnos de atletas, perdón, de ese riesgo. Precisamente decía usted ahorita, don Baltasar, que los calendarios se han visto enormemente afectados, obviamente los tiempos se hacen estrechos y demás. A medida de pronto de que esto avance, ¿hay contemplado algo si no se pueden realizar estos eventos clasificatorios, de pronto por escalafón o algo para asignar algunos cupos pendientes? Sí, incluso cuando el Comité Olímpico Internacional suspendió los eventos que estaban programados y reconoció que todavía faltaba el 53%, el 43% de los cupos para Tokio, admitió que esos cupos se darían o por ranking de cada una de las federaciones o por los resultados de los campeonatos continentales que las federaciones internacionales escogieran. Bueno, y ahorita como usted hablaba ahora del tema del cuidado de los deportistas, y muchas veces también el estar pendiente de ellos depende mucho del tema de las federaciones, en algunos casos de las ligas. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de ellos en este proceso? Porque pues además del tema de lo físico también está el tema de lo mental, que es algo muy complejo para ellos en este momento. Admirable el comportamiento de los atletas. No tenemos ninguna queja de ninguno de ellos respecto a indisciplina o que hubieran incurrido en actos de incumplimiento de las restricciones que teníamos o que tenemos vigentes en esta cuarentena. Y desde luego el acompañamiento que se les hizo tanto desde el Comité Olímpico Colombiano, con los metodólogos, con los entrenadores y desde el Ministerio del Deporte con el personal del Centro de Ciencias del Deporte, específicamente en lo que tiene que ver justamente con la asistencia en el área psicosocial, digamos, para proteger la salud mental de los atletas. Yo creo que en ese aspecto nos declaramos muy tranquilos, muy satisfechos porque le cumplimos a los atletas y ellos, para nosotros, indudablemente, ejemplar su comportamiento, por lo cual, pues, valga la felicitación. Bueno, don Baltasar, retomando un poquito el tema de los cupos, ¿qué expectativa hay desde el Comité Olímpico, más o menos a cuántos cupos se le apunta a tener en Tokio?
Nosotros cuando hicimos nuestra planeación para Tokio 2020, pues desde luego la hicimos contando con la posibilidad de clasificar en todos los deportes que habíamos estado en Río. Desafortunadamente ninguno de los deportes de conjunto no clasificó. A Río llevamos 3 deportes de conjunto, los 2 fútbol, el masculino y el femenino, y el rugby femenino. Ya con la exclusión de los deportes de conjunto, habíamos bajado ese pronóstico de clasificación a 90 a 100 atletas en deportes individuales. Ese sigue siendo nuestro pronóstico de atletas clasificados y nosotros esperaríamos que de darse, como esperamos, los procesos clasificatorios, los campeonatos o los eventos clasificatorios, fácilmente podremos llegar allí. Hablaba de los deportes de conjunto que estaban en Río, que clasificaron a Río y de pronto se quedan por fuera de Tokio, pero muchas veces o casi siempre en los Juegos Olímpicos se terminan clasificando unos atletas que no estaban en ese presupuesto. ¿Hay alguno de esos que no estaban en el presupuesto que ha empezado a encaminarse para llegar allá o cómo lo han evaluado ustedes? Don Baltasar. Le cortó un poquito David, pero voy a ver si le... Paradójicamente, el ciclo olímpico que estamos terminando ha sido el más positivo en resultados deportivos para los deportes de conjunto en Colombia, concretamente para el voleibol, el baloncesto. El voleibol femenino, recuerden que estuvo disputando cupo para el preolímpico, pero desafortunadamente aquí en Bogotá, desafortunadamente perdimos con un equipo de mucha tradición como es Argentina. El masculino ganó más difícil, que fue ganarle a Venezuela, y perdió con Chile, que era un equipo que no tenía que ganar porque ya estaba eliminado, en un resultado sorprendente y decepcionante para nosotros. En el caso del baloncesto femenino ocurrió lo mismo, un equipo que fue campeón bolivariano, campeón suramericano, que disputó medalla en los centroamericanos y sin embargo no logró la casilla. Lo del fútbol, doblemente frustrante para nosotros porque en la rama masculina fuimos locales y las mujeres fueron las primeras que se eliminaron para Tokio 2020. Y el rugby femenino todavía contempla una ligera esperanza porque estamos pendientes de un repechaje que es con algunos equipos de Europa que desafortunadamente para nosotros son rivales muy fuertes, pero tenemos una delegación, una selección muy buena, muy competitiva y no descartamos la posibilidad de que de pronto demos una grata sorpresa. Por eso todas nuestras expectativas están cifradas prácticamente en los deportes individuales. Pero en esos deportes individuales de pronto ven ustedes que hay encaminada alguna sorpresa, porque normalmente en los olímpicos las hay, de deportistas que no estaban en el presupuesto y se terminan metiendo. Bueno, pues para nosotros en realidad sorpresas no. Tenemos atletas que le apostamos duro con ellos y que pues en este caso uno sabe que hay que estar primero en la competencia para poder saber el resultado, pero digamos atletas como el caso de Eider Arévalo, que es campeón mundial de marcha juvenil, que ha tenido mala suerte. La última participación frustrada fue en los Juegos Panamericanos de Lima, donde llegó con un excelente nivel, sin embargo se enfermó 2 días antes de la competencia. Desde luego Anthony Zambrano es para nosotros una gran expectativa y puede ser una gran sorpresa de obtener una medalla para nosotros. Y los medallistas ya tradicionales a los que uno pues desde luego les hace su pronóstico muy confiado, como son los pesistas, los ciclistas, los boxeadores, el caso del judo, de la lucha, que es donde están prácticamente las expectativas de medalla de nosotros. Prosiguiendo, don Baltasar, con todo el tema de los deportes y demás, hay un sueño de mucha gente de la afición deportiva acá en Colombia con un deporte en particular, que es el patinaje, en el que nosotros somos potencia mundial. La gente siempre se ha preguntado por qué no es olímpico y demás. Sabemos que hay una serie de requisitos, pero le pregunto,
a hoy, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que el patinaje se convierta en un deporte olímpico en las Olimpiadas de verano? Pues yo no quisiera ser pesimista, pero veo muy remotas esas posibilidades, al menos de entrar como deporte oficial del programa de los Juegos Olímpicos. A ver, yo les explico brevemente. El reglamento de los Juegos Olímpicos ha cambiado a partir de la aprobación por parte del Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional de la llamada Agenda 2020. A cada país sede de los Juegos se les da 500 cupos para que ellos escojan los deportes en los cuales se van a ocupar esos 500 cupos. El caso de China, por ejemplo, perdón, el caso ahora de Japón, ellos incluyeron el béisbol y el softball, incluyeron el karate, el skateboard y el surf. Esos 5 deportes no son deportes oficiales del programa de los Juegos Olímpicos. Esos 5 deportes quedan sometidos a que París 2024 decida si los mantiene o los excluye. Y ya París 2024, por ejemplo, sacó el karate para la próxima versión, igualmente sacó el béisbol y el softball. Por consiguiente, la única posibilidad que nosotros veríamos de que el patinaje llegue pronto a los Juegos Olímpicos es si un país sede de los Juegos pudiera en un momento determinado destinar parte de esos 500 cupos para invitar el patinaje como deporte invitado a esa versión de los Juegos. Eso quiere decir que tendría que ser un país que sea fuerte en patinaje para que se dé esa posibilidad o entendí, Exactamente, un país que sea fuerte en patinaje o que tenga interés en promover el deporte para impulsar su desarrollo. Qué bien, don Baltasar. Y ya de pronto cerrando un poquito este tema de actualidad y demás, más o menos en cuanto, cómo está la expectativa, el presupuesto de medallas de Colombia para las Olimpiadas de Tokio. No, David, todavía no, todavía es muy prematuro hacer un pronóstico porque mientras usted no tenga la lista definitiva de los atletas clasificados, usted no podrá saber efectivamente cuál es el potencial de su delegación en función de medallas. Por ahora ese pronóstico está pendiente. Perfecto. Bueno, don Baltasar, acá en Ligados, además de la actividad deportiva, de lo normal del desarrollo de los deportes, como lo decía David ahorita, también nos enfocamos un poco a la persona y nos gustaría un poco conocer la historia que hay detrás del dirigente deportivo, del presidente del Comité Olímpico Colombiano en esta oportunidad. Nos gustaría un poco también que nos hablara de la vida suya, de sus inicios antes de llegar allí, de cómo se dio. Sabemos que usted es de Sopetrán, pero que muy joven se fue para Medellín a sus estudios, a realizar sus estudios. A ver, David, mi historia es muy simple. Yo soy un hombre, como dice el poeta, breve. Yo nací en Sopetrán, en una vereda que usted conoce, eh, y no tampoco muy joven. Cuando terminé cuarto de primaria me vine ya a Medellín. Allí terminé de formarme en bachillerato no, como normalista en la Normal Superior de Varones de Medellín. De la Normal ingresé a la Universidad de Antioquia a estudiar biología y química. Yo quería estudiar educación física, pero para ese entonces en el país solamente existía educación física en la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Bogotá y desde luego yo no tenía forma de venirme para Bogotá. Y el profesor de química me había echado el cuento de que yo era muy bueno en biología y química y me metí a la Universidad de Antioquia a hacer una licenciatura en biología y química. Yo fui muy deportista cuando estuve en el colegio. Creé con unos compañeros un club deportivo en la Normal que participamos en todos los eventos de los Juegos Intercolegiados. Hacíamos intercambios con colegios de otros municipios y desde allí empecé a cultivar como mi devoción más que como deportista, como dirigente deportivo. Estando cursando mi tercer semestre de biología y química en la universidad,
abrieron la licenciatura en educación física y solicité cambio de programa sin pensarlo y me pasé a estudiar educación física. Terminé educación física, licenciatura en educación con énfasis en educación física en 1976. En el 77 me vinculé a la universidad como profesor de tiempo completo a través de una convocatoria que me presenté y gané el cupo. Estuve como profesor en la universidad un año. En 1978 empecé a desempeñar cargos administrativos al interior de la universidad. Fui jefe de una sección del convenio colombo-alemán que existía por ese entonces entre Colombia y el gobierno alemán. Después fui jefe del departamento de educación física. Posteriormente fui director del Instituto de Educación Física y Deporte de la universidad. Y estando en la dirección del departamento del Instituto de Educación Física, me presenté mi hoja de vida a solicitud de un miembro del consejo directivo de lo que en ese entonces se llamaba Coldeportes Antioquia, para el cargo de director de Coldeportes, que estaba vacante porque había renunciado el doctor Hernán Gómez Agudelo, que era por ese entonces el director de Coldeportes. Me gané la convocatoria y asumí la dirección de Coldeportes Antioquia, y desde ahí, desde ese entonces, pues he venido ya ligado directamente a la dirigencia deportiva hasta el día de hoy en la presidencia del Comité Olímpico Colombiano, pasando por infinidad de cargos al interior de ligas, de federaciones, de comités organizadores, de comisiones disciplinarias, bueno, algo muy extenso. Qué bueno, don Baltasar. Y precisamente en toda esta carrera deportiva, ¿cuál cree usted que ha sido su logro más importante? ¿Qué es lo que más satisfacción le ha generado su carrera como dirigente deportivo? No, indudablemente para mí llegar a la presidencia del Comité Olímpico Colombiano, no solamente porque es un alto cargo dentro de la dirigencia del deporte, sino porque mi llegada a la presidencia del Comité Olímpico Colombiano rompió de pronto una tradición que había en el país, y es la primera persona como licenciado en educación física que ocupa esa presidencia he sido yo, con lo cual se le abre un espacio a los profesionales del deporte, como debe ser, creo yo, para ocupar los cargos de dirección y administración en el deporte. Hasta hoy, muchos de ellos ocupados por personas que no han tenido una formación profesional para ello y que lo hacen simplemente o por gusto, por afición, o de pronto, que es el riesgo grande que hay, personas que llegan al deporte con el ánimo de buscar algún beneficio particular para ellos. Don Baltasar, yo tengo entendido que usted también en algún tiempo se desempeñó como juez de baloncesto y de voleibol. No sé si me equivoque, pero ¿qué? Mientras yo fui estudiante de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, yo combinaba mi actividad académica con ser profesor de educación física en un colegio de Medellín, ya desaparecido, el Instituto Conrado González Mejía. Fui árbitro de voleibol, árbitro de baloncesto, entrenador de baloncesto. Fundé el Colegio de Árbitros de Voleibol de Antioquia con los finados Diego Palacios y Yesid Santos, y fui miembro activo de la Liga de Baloncesto de Antioquia, de la Liga de Judo y de la Liga de Gimnasia. Y eso precisamente, esos cargos, esa experiencia, me imagino que fue clave también para llegar al comité arbitral de la DIMAYOR. Estuve en la comisión arbitral de la DIMAYOR durante casi 5 años, una actividad bastante ingrata porque desafortunadamente los miembros de la comisión arbitral cargan con toda el peso de los errores de los árbitros, y desde luego con toda la suspicacia de quienes en un momento determinado quieren ponerle a un error humano la mala interpretación de la mala leche de la gente. Sí, precisamente a ese comité y a los árbitros es a los que más les da duro, pero bueno, usted entrenador, árbitro, dirigente, y el Baltasar Medina como deportista, ¿qué facetas tuvo? Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar interno en la Normal de Varones los 6 años.
en una jornada muy extensa, porque en ese entonces la jornada era doble jornada, mañana y tarde, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, pero los internos, buena parte de nuestro tiempo libre lo dedicamos al deporte. En la normal se practicaba básicamente el baloncesto, la natación, la gimnasia y el fútbol. Y en todos esos deportes estuve dando lora. Pero no solamente la fase deportiva, sino que también hay otras entidades en las que ha participado, por ejemplo, en la Lotería de Medellín. ¿Cómo se sale del deporte para ir allá? A ver, yo les cuento, yo fui nombrado gerente de Indeportes Antioquia en el año 2000 por el finado gobernador Guillermo Gaviria Correa. Estando en la en la gerencia de Indeportes, ustedes recuerdan, al menos David, que el gobernador fue asesinado por la guerrilla y asumió la gobernación de Antioquia el doctor Eugenio Prieto. Sí. Estando en la dirección de Indeportes Antioquia, en la gerencia, el gobernador tuvo alguna dificultad con la Lotería de Medellín, con la beneficencia, y me llamó y me pidió un favor muy especial de amigo. Me dijo, yo necesito que te vayas para la Lotería de Medellín porque tengo un problema delicado allá que yo sé que tú me lo puedes resolver. Dije, gobernador, yo en mi vida he jugado chance, en mi vida he jugado lotería, yo no sé nada de ese sector. Y me dijo, no se preocupe, los que saben de chance y lotería están allá, pero lo que yo necesito allá es un gerente y por eso lo necesito a usted allá. Y para allá me fui, le hice caso al gobernador. Un año estuve en la gerencia de la Lotería de Medellín. Ya, pues, don Baltasar. Bueno, y aparte de la satisfacción enorme que le dan obviamente las hazañas deportivas de nuestros atletas, ¿qué más le llena el alma a Baltasar Medina, ese que no conoce la gente, ese que está con su familia, el que está detrás de los escritorios y demás, que lo complace a usted? Bueno, indudablemente para un dirigente deportivo lo que más lo satisface a uno es el logro de sus atletas, pero yendo más allá al contenido de los resultados deportivos, a uno lo que más lo llena es saber que cada día estamos posicionando el deporte como un factor de crecimiento y desarrollo personal para nuestros jóvenes, que en un país en donde la juventud está expuesta a tantos riesgos, amenazada por tantas cosas indebidas, pues desde luego buscar que el deporte atraiga la atención de los jóvenes para sacarlos de todos esos riesgos es lo que lo llena a uno de satisfacción. Adicionalmente, mi vocación es de maestro. Yo fui maestro durante mucho tiempo, tuve una formación de maestro en la normal de varones y desde luego eso lo compromete a uno con contribuir a la construcción de una sociedad mejor, de un mundo mejor del que vivimos. Y un mundo mejor se construye si encontramos ciudadanos mejores, porque esa es la base de cualquier sociedad. Por eso el deporte tiene que seguir fortaleciéndose cada día más como la mejor, no solamente como la mejor alternativa para la correcta utilización del tiempo libre, el mejoramiento de la salud y no sé qué más, sino más bien como la herramienta más poderosa para la construcción de tejido social, para la inclusión social, para desarmar los espíritus beligerantes y propiciar a través de los ídolos deportivos una sana y positiva emulación. Bueno, don Baltasar, llegó el momento, acá en el programa Ligados hacemos una sección que se llama el test. Son preguntas cortas para respuestas cortas. Igual, si hay anécdotas durante las respuestas, bienvenidas sean, las escuchamos. ¿Listo para el test? Listo. Bueno, don Baltasar, ¿cuál es el momento más memorable del deporte en Colombia para usted? Yo creo que yo hablo desde mi posición como presidente del Comité Olímpico Colombiano. Indudablemente la medalla de oro de María Isabel Urrutia en Sydney 2000. Fue el rompimiento, digamos, de una sequía de que Colombia no tenía medallas de oro en los Juegos Olímpicos y para mí ese es uno de los
momentos más memorables del deporte colombiano. ¿Y el suyo como dirigente? Haber llegado a la presidencia del Comité Olímpico Colombiano, indudablemente. El deportista más grande, el más importante que usted haya conocido, don Baltasar. Aquí en Colombia, Sí, puede ser. aquí en Colombia, Cochise Rodríguez. Yo a Cochise siempre le digo que doña Gertrudis nos jugó una mala parada, habiéndolo traído al mundo prematuramente, porque si Cochise Rodríguez hubiese nacido en los momentos actuales, sería un monstruo del deporte, porque ustedes no lo recuerdan, porque ustedes dos son jóvenes, pero yo que viví de cerca toda la carrera deportiva de Cochise, en la época en donde los deportistas no eran los más disciplinados, en donde no tenían el mejor apoyo, en donde las condiciones para su trabajo eran precarias y fue un monstruo. Yo diría que una persona del biotipo y de las condiciones de Cochise hoy por hoy sería un deportista fuera de serie. Un fenómeno, Cochise, además como persona, usted lo dice. ¿Y el deportista que Le, más lo llena de orgullo a usted, don Baltasar, hoy en día? el deportista Sí, que señor. más me llena de orgullo a mí como modelo para la juventud, Mariana Pajón. En Mariana Pajón se encarnan dos valores muy, muy importantes para la juventud colombiana y para los deportistas. De un lado, la humildad y de otro lado, el compromiso con sus retos. Yo recuerdo que antes de ir a Londres, Mariana tuvo una lesión. Yo estuve conversando con ella, le pregunté que cómo se sentía y me dijo que se sentía bien. Le dije, ¿no dudas de tu medalla? Y me dijo, para nada, crea que se la voy a traer. Y ustedes recuerdan pues ese momento glorioso de la medalla de oro de Mariana en Londres 2012. Para mí es un modelo de mujer, de deportista y de ser humano. Y de esos deportistas actuales, ¿cuál considera que es como el fuera de serie en talento? Yo creo que Anthony Zambrano es un atleta que se le arrebató casi que a la delincuencia. Él mismo reconoce que estuvo a puertas de ser delincuente en medio de su lucha por la pobreza en que nació. Y yo diría que es un hombre que si se deja orientar y se deja guiar por su entrenador y se ajusta a la disciplina de un deportista de su nivel, indudablemente puede ser un hombre, una grata revelación para el deporte colombiano. ¿Cuál es esa medalla de oro que siempre ha soñado para nuestro país mientras usted es dirigente? Una medalla de un deporte de conjunto. Yo diría que el día que nosotros obtengamos una medalla, no de oro, una medalla olímpica en un deporte de conjunto, eso va a ser un factor clave para impulsar el desarrollo de los deportes de conjunto en el país, que como todos vemos, el desarrollo de los deportes de conjunto es muy desigual al desarrollo de los deportes individuales. ¿Cuál considera el técnico colombiano, independientemente del deporte, que más valora usted o el que más le parece importante de los que ha conocido? Yo tengo un entrenador que me parece que puede ser un modelo para los entrenadores colombianos. Germán Medina, el entrenador de BMX, el seleccionador nacional, tiene las dos condiciones que debe tener un buen entrenador. La primera, el trato a sus atletas. Es un hombre supremamente respetuoso, supremamente humano en el trato de los atletas. Y lo segundo, el mejoramiento continuo. Germán es un tipo que estudioso, inquieto, buscando a toda hora cómo prepararse, cómo tener más calidades, más conocimiento como entrenador. Me parece que es un modelo para el país. Un deportista que de pronto lo haya sacado de casillas. Muchos. Una que con mucha frecuencia me saca de casillas es Katherine Ibargüen, porque Katherine a veces se sale, digamos, del molde de un atleta y se mete en otros roles. Oscar Figueroa. Oscar Figueroa es un hombre que quiere ser entrenador, quiere ser atleta, quiere ser dirigente y en no pocas oportunidades de pronto juez.
esos atletas que se dispersan a veces saliéndose de su contexto, pues desde luego también lo descomponen a uno un poco. El momento más duro que le ha tocado como presidente. El momento más duro que me ha tocado como presidente indudablemente son las que uno considera, y a lo mejor puede que uno esté equivocado, las críticas injustas o las persecuciones injustas de ciertos sectores de la dirigencia deportiva que de pronto ven en uno la persona que no agencia sus intereses y desde luego se despachan con ofensas y con críticas injustas, diría yo, y eso a quien se esfuerza por servir y servir bien le hace mucho daño. ¿Los Olímpicos de Londres o los de Río de Janeiro? Para mí los de Londres, primero mi primera experiencia como presidente del Comité Olímpico Colombiano, desde luego en unos Juegos Olímpicos, pero lo segundo, recuerden que nosotros en Londres rompimos todos los récords, si se puede llamar así, en cuanto al medallero de Colombia en los Juegos Olímpicos. Veníamos de Beijing, donde habíamos ganado un oro, perdón, una plata y un bronce, solo 2 medallas. Más atrás, en Atenas, habíamos ganado 2 medallas solamente también. Y en Londres obtuvimos 8, que fue, digamos, el gran salto de calidad que dio el deporte colombiano. Lo de Río fue igualmente muy satisfactorio, pero fue la ratificación de un resultado que ya habíamos obtenido 4 años atrás. Usted ahora nos estaba hablando de su época en el comité arbitral de la DIMAYOR, pero ¿aceptaría si le ofrecen el cargo de presidente de un club de fútbol colombiano? Lo pensaría, primero porque no ha sido pues mi mayor experiencia en cargos administrativos en el fútbol. Lo segundo, porque yo considero que es una responsabilidad muy grande, porque en el fútbol se cruzan mejor muchos intereses, pero adicionalmente se mueven muchos intereses económicos y la responsabilidad sería muy grande. Depende de cuál fuera el equipo, desde luego. ¿Cuál es esa victoria que nunca olvidará? La victoria que nunca olvidaré. No, son muchas, indudablemente muchas. Para mí, el logro de esas 8 medallas en los Juegos Olímpicos de Londres, una a una, independientemente del color, fueron inolvidables y como se dice, nos las gozamos todos los días, todas las noches, hasta las 2, 3 de la mañana, pendientes de los atletas. Yo creo que esos son para mí los días más memorables y más inolvidables de mi trayectoria como dirigente deportivo. Los días de las medallas de Colombia en Londres 2012. Y la derrota que todavía duele cuando se recuerda. La del preolímpico de voleibol aquí en Bogotá. Les confieso que yo particularmente tenía una firme creencia de que íbamos a lograr ese cupo. Primero, porque teníamos un equipo altamente competitivo. Segundo, porque éramos locales. Pero bueno, Y no se se nos conoce dio. bien. Pero la verdad que me dolió mucho, me dolió bastante. ¿Se considera usted un deportista frustrado? No, no porque yo desistí de la práctica del deporte, no porque quisiera de lleno dedicarme a la dirigencia deportiva, sino porque fui honesto conmigo mismo reconociendo que no tenía el talento para ser un deportista de alto rendimiento. Por consiguiente, no tendría por qué frustrarme, todo lo contrario, sentirme muy satisfecho porque fue primero mi práctica como deportista lo que me indujo a caminar por el camino del deporte. ¿Qué clase de deportista se consideraba Baltasar Medina en esa época? Del montón. ¿Gimnasia, baloncesto o voleibol? Para mí el baloncesto. ¿Cuál es la Soy pregunta que... fanático apasionado de la NBA, ¿Y algún ídolo en la NBA? desde luego. Apuesto ¿Cuál? que cree, eh, desde luego que LeBron James en este momento, a pesar de su edad y de su retiro, ¿sí? Pero indudablemente hay unos jugadores nuevos, talentos deportivos muy buenos. Todavía siento nostalgia por la muerte de Kobe Bryant,
creo que el deporte del baloncesto perdió un gran ídolo y la juventud de Estados Unidos perdió un gran modelo deportivo, pero bueno, esa es la vida. ¿Cuál es la pregunta que más le hace la prensa? No, la prensa pregunta de todo, de lo humano y lo divino. Ahí no hay ninguna pregunta reiterada, pero desde luego sí les gusta mucho a los periodistas saber cuántas medallas vamos a ganar en los Juegos. ¿Cuál es la canción que le toca el alma a Baltasar Medina? No, yo soy un aficionado a la música, me considero melómano. Yo, si no estoy oyendo música, me siento triste, pero no tengo así ninguna canción preferida. Más bien me guío a veces como por el momento, dependiendo de las circunstancias, y voy desde escuchar a Darío Gómez y a toda la música de carrilera, hasta escuchar a Beethoven y a Chopin el día que me toque, de manera que no tengo ninguna preferencia. Un libro que lo haya marcado, que le haya gustado mucho. No que me haya marcado, sino que lo considero un libro base fundamental para cualquier ser humano. Ética para Amador de Fernando Savater. Ese, yo creo que si todos los humanos leyéramos ese libro siquiera unas 2 o 3 veces, entenderíamos por qué nos tenemos que comprometer con unos mínimos éticos como un principio de vida para las personas que quieren obrar con rectitud y dejar alguna huella en el mundo. Una fobia, ¿a qué le tiene miedo? A las culebras, no me las miente, y vivo buena parte de mi infancia, la viví en el monte, en el campo, de pronto viéndolas casi que, si no todos los días, con alguna frecuencia, y todavía cuando voy a una casa de campo que tengo cerca de la de David en Sopetrán, vive una culebra, me lleno de espanto, les tengo miedo, pero eso sí les advierto, la veo y que no me oigan los naturistas, la mato, pero les tengo pánico. Don Baltasar, un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir, dedicarle tiempo a mi familia. Yo le he dedicado mucho tiempo al deporte, de pronto por convicción y por principio, pero tengo que reconocer que los sacrificados con el tiempo que uno le dedica al deporte, indudablemente es su familia. Ya estoy próximo a retirarme del Comité Olímpico Colombiano con la ilusión de poder saldar esa deuda que tengo con mi familia y dedicarme más a ellos. Bueno, don Baltasar nos mencionaba ahorita que buena parte de su tiempo lo lleva en Sopetrán y ahí va la última pregunta del test. ¿El campo o la ciudad? El campo. Yo tengo una casa en Sopetrán que la llamo mi proyecto de vida, de la vida que me quede, porque tan pronto me deshaga de todos estos compromisos que tengo, mi sueño es irme a vivir allá, o al menos a pasar la mayor parte de mi tiempo. Primero porque ya nací yo en el campo, porque tengo vocación campesina, desde luego porque no me da pena decir que nací en una montaña, al contrario, me siento muy orgulloso, pero en segundo lugar porque es una condición de vida envidiable para cualquier persona que vive en medio del bullicio y de la congestión de una ciudad. Tener la posibilidad de estar en una casa en el campo, creo que eso es una dicha que no la puedo despreciar. Bueno, don Baltasar, terminado el test, hay dos cosas que usted mencionó en dos preguntas y es el tema del retiro. ¿Cuándo tiene contemplado ese dar el paso del costado, el dedicarle más tiempo a la familia? ¿En qué momento lo piensa? El año entrante, David, en marzo del año entrante hay asamblea electiva del Comité Olímpico Colombiano. Yo cumplo 12 años al frente de la presidencia del Comité Olímpico y aunque pudiera aspirar a una nueva reelección, no lo quiero hacer por dos razones. La primera, por lo que les acabo de decir, porque creo que desafortunadamente uno no dispone de su vida y quiero aprovechar estos últimos años para compartirlos con mi familia. Pero en segundo lugar, porque yo creo que es justo también que otras personas tengan la posibilidad de ocupar esa altísima dignidad que es la presidencia del Comité Olímpico Colombiano. Y por eso yo no he estado de acuerdo con los dirigentes que se atornillan en los puestos
para eterna memoria. Entonces quiero darle la oportunidad a otra persona de que igualmente preste un servicio ocupando esa presidencia y darme la oportunidad yo de estar más tiempo con mi familia. Precisamente apuntando a eso, don Baltasar, ¿cómo ve esas generaciones de dirigentes deportivos que vienen atrás? ¿Qué cree que le pueden aportar ellos de nuevo al deporte colombiano? En Colombia hay una crisis de dirigentes deportivos, porque a pesar de que las universidades están formando profesionales ya en el campo de la administración, incluso hay especializaciones y ya se va a montar una maestría en el país. Yo soy profesor en una de esas especializaciones en la Universidad Tecnológica de Pereira. Quienes ingresan a estas especializaciones o a la formación profesional en el campo de la administración deportiva lo están haciendo con la ilusión o la expectativa de buscar una opción laboral. Y los cargos de dirigencia en el deporte son ad honorem. Entonces, estas personas que se están preparando en las universidades nunca van a llegar a la presidencia de una federación ni del Comité Olímpico Colombiano, menos de una liga o de un club, porque ahí no pagan. Y ellos se están formando es con la expectativa de mejorarse salarialmente, los que son docentes para acreditar un título, para mejorarse en el escalafón, pero no con la expectativa de ir a regalarle su tiempo, entre comillas, a una federación o a una liga. Don Baltasar, ahorita usted mencionó de algunos deportistas que de pronto los sacaban de casillas, se habló de Katherine Ibargüen y habló de Oscar Figueroa. ¿Alguna historia, alguna anécdota con ellos que de pronto recuerda así muy firmemente y que lo haya traído a colación precisamente en ese momento? No, mire, de Katherine, por ejemplo, a mí qué me molesta, que Katherine a veces toma sus decisiones sobre temas tan delicados como ir a un campeonato o hacer un viaje sin consultar antes a quien debe consultar, a su entrenador o a su metodólogo o a su propia federación. Y el tema de Oscar Figueroa, el que yo les decía es que Oscar se sale, bueno, ya Oscar se retiró, pero cuando estaba como deportista activo se sale de su contexto, de su rol de atleta y se mete de dirigente deportivo, se mete de político, se mete de dirigente cívico y desde luego eso para un atleta de alto rendimiento lo desconcentra de su trabajo. Bueno, don Baltasar, usted tocó ahorita el tema económico en cuanto a los dirigentes y demás, a los deportistas. ¿Se vive dignamente del deporte en Colombia? Depende. O sea, los atletas de alto rendimiento, desde luego, si tienen logros importantes, ingresan al programa de deportista apoyado, reciben, se vuelven centro de interés, digamos, de campañas publicitarias en donde reciben algunos pagos por eso, pero todo eso está ligado a un logro deportivo. Desafortunadamente, son más los atletas que nunca llegan a ese logro deportivo y por consiguiente, pues no van a tener la posibilidad de vivir de su deporte. Pero yo en esto siempre he querido dejar un mensaje muy claro. La vida del deportista en general, llámese de alto rendimiento o de los que practican el deporte por adquirir el hábito de vida sana, deben entender que el deporte es solo un medio para crecimiento y desarrollo personal. Y para mí, si un deportista aprovecha bien las oportunidades que le brinda el deporte, puede lograr lo más importante para cualquier ser humano, que es una formación profesional para lograr tener una herramienta para hacerle frente a la vida y responder por sus obligaciones ya como ser social. Bueno, don Baltasar, usted ahorita habló con mucha emoción de Cochise y trabajó también en la Federación de Ciclismo. ¿Qué lugar ocupa el ciclismo en su corazón? Un lugar muy grande. Yo fui vicepresidente de la Federación de Ciclismo, estuve en el comité ejecutivo durante 7 años y desde luego reconozco en el ciclismo uno de los deportes que más logros internacionales le ha dado al país, y el ciclismo es el deporte que ha llevado el nombre de Colombia a todo el mundo, ¿sí? De manera que soy una persona muy fanática del ciclismo y desde luego muy, muy convencido de que hay que darle todo el apoyo que se le pueda brindar
porque ahí es donde está el gran potencial de buena parte de los resultados deportivos del país. ¿Qué tiene el ciclismo que engancha tanto a sus protagonistas que incluso después de retirados vemos que en otros deportes no pasa esto, que se desentienden un poco, pero el ciclista busca cabida en la caravana como sea? Vemos algunos que siguen siendo conductores, otros son masajistas, otros son, por decirlo así, representantes. Vemos que Cochise aún hace parte de un equipo colombiano como embajador. Sí, a ver, David, ¿qué tiene el ciclismo? Yo diría que la magia del ciclismo nace del el interés y el sueño que tiene todo joven que nace humildemente de salir adelante. Usted ve que la mayoría de la gente que practica ciclismo, de los jóvenes que practican ciclismo, son jóvenes de extracción muy humilde, que siempre están pensando en la posibilidad de llegar a lo más alto para resolver su situación económica y la de su familia. Y ya el apego a la caravana, a quedarse metido en ese mundo, eso no es del ciclismo solamente, David. Mire usted el fútbol y verá, el que sale del fútbol igualmente quiere ser entrenador, preparador físico, dirigente, algunos se han metido, como el caso de Pimentel, a armar equipos y comprar equipos, y en todos los deportes pasa exactamente lo mismo, de manera que yo creo que es algo muy importante. Imagínese usted qué pasaría con un deporte que quienes lo practiquen, cuando ya dejen de ser competidores, se vayan y lo abandonen. Sí, claro, totalmente. Bueno, don Baltasar, para ir cerrando la entrevista, nos pregunta Carlos Arturo Echeverry en Bogotá que cómo son esos procesos para lograr tener patrocinios en el deporte, y lo pregunta él por una nieta que tiene, que es campeona distrital de BMX. Los patrocinios en el deporte son muy, digamos, inciertos, porque la empresa privada se interesa por el deporte en la medida que el deportista pueda representar para él algún beneficio económico también para el patrocinador. ¿Representado en qué? Pues desde luego en una retribución publicitaria que le da el atleta, bien sea para lanzar un producto, para posicionar una marca, para penetrar mercados. Y eso pues desde luego está ligado al resultado del atleta. Con esto quiero decir, la empresa privada no se vincula con dinero para formar deportistas. La empresa privada se vincula con dinero cuando ya el deportista es un hecho, cuando ya hay un producto que a él le interese. La única empresa en el país que ha comprometido recursos en un proyecto de nuevas figuras del deporte ha sido Postobón a través del programa Talentos Postobón. Sin embargo, ahora, a raíz de la pandemia y de la crisis financiera que tienen muchas empresas, dolorosamente Postobón terminó el programa de Talentos Postobón, aduciéndole a los muchachitos que estaban allí que por razones de la crisis no podían seguir con el programa. De manera que es muy difícil que una empresa privada se interese en patrocinar a un atleta si ese atleta ya no tiene un sello, una marca, y ese sello o esa marca es un logro internacional importante. Don Baltasar, tocó usted ahorita el tema del fútbol también antes, y en el test nos decía que pensaría mucho para ser presidente de pronto de algún equipo, que dependería de cuál. ¿Eso pasaría que por la estructura, la organización del mismo, o por el gusto, por el sentimiento? Y si es por la segunda, ¿a cuál le daría el sí? No, por la estructura, indudablemente. Es decir, no es lo mismo que a usted le ofrezcan, y lo digo pues con el perdón de los que se puedan sentir afectados, que a usted le ofrezcan la presidencia del Nacional o la presidencia de Jaguares de Córdoba, ¿sí? ¿Y el sentimiento por dónde va? ¿Se puede decir? Sí, mi sentimiento es verde. La tiene clara ahí. La última de mi parte, don Baltasar, ya para dejarlo descansar también y agradeciéndole, ¿consigue usted, pues en medio de toda esta pandemia y demás, se ha hablado incluso se habló de llegar a hacer Tour de Francia y demás sin público? ¿Consigue usted el deporte de alto rendimiento sin público? Lo que pasa es que hay compromisos dentro del deporte de alto rendimiento que no se pueden aplazar, que no dan espera.
y concretamente el caso del fútbol. El fútbol tiene que volverse a como sea porque los equipos no tienen ingresos en este momento. Volviendo a los estadios a jugar, así sea sin público, al menos van a tener los derechos de televisión y eso va a ser un gran alivio económico para la crisis que viven los equipos. Igualmente el Tour de Francia, el Giro, la Vuelta a España, tienen una cantidad de contratos publicitarios y contratos de televisión que implican desde luego grandes pérdidas en el caso de que no se puedan llevar a cabo y en última instancia a ellos lo que les interesa es cumplir con el compromiso de hacer la carrera, perdóneme lo que voy a decir, independientemente si alguien sale a verla o no sale a verla. Entonces, es el dinero prácticamente el que está moviendo todas estas decisiones. Bueno, don Baltasar, en esta noche hablamos de su trayectoria, de cómo empezó, de sus orígenes, de los sueños, de los Juegos Olímpicos de Londres, de esa gran meta, de los de Río. Fueron muchos temas que se hablaron y le agradecemos mucho que nos abriera este espacio para compartir con usted, para que la gente pudiera conocer un poco más del perfil del presidente del Comité Olímpico Colombiano y espero que él haya pasado bien en este ratico que compartimos. Claro que sí, David. Muchas gracias a ustedes, hombre, y felicitaciones por este esfuerzo periodístico que hacen. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad, reconozco la importancia de los medios de comunicación porque parece un estribillo, pero es cierto. Sin ustedes, los medios de comunicación, nuestros atletas serían unos héroes anónimos, nadie los conocería y sus resultados serían poco valorados porque nadie se daría cuenta de ellos. Son ustedes los que los vuelven a ellos figuras públicas y son ustedes los que los vuelven a ellos importantes, de ahí la importancia, valga la redundancia, del trabajo que ustedes hacen. De manera, David y David, no, que al contrario, muchas gracias a ustedes por su interés y por su compromiso con el deporte a través de su medio. Bueno, David, muchas gracias. A usted, David, a don Baltasar, inmensamente agradecido. Quedan las puertas abiertas para cuando quiera volvernos a acompañar y acá recuerde, este es el canal del deporte colombiano. Aquí siempre a la orden también. Un abrazo y feliz noche. Bueno amigos y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche a través de Ligados en este Facebook Live de Liga Deportiva Postobón. Hoy tuvimos a Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, en este nuevo programa. Mañana tendremos como invitado también a las 8 de la noche al futbolista Rafael Roballo. Los esperamos mañana a esa hora. Recuerden quedarse en casa, comportarse bien, seguir las indicaciones del gobierno nacional para que pronto podamos reunirnos todos y que no nos falte ninguno. Un abrazo muy grande, nos vemos mañana y feliz noche.